Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales para UN Radio. Bienvenidos los oyentes de UN Radio al programa Recordar a nuestros maestros, ciclo homenaje a los 20 años de la muerte de Estanislao Zuleta. Hoy nos encontramos en la mesa Alejandro López y quien les habla Sandra Jaramillo, y tenemos paradójicamente a quien ha sido el director de este programa como invitado especial hoy, porque vamos a hacer con él un formato de entrevista donde Alejo y yo conversemos con Carlos Mario González a propósito de este homenaje a los 20 años del fallecimiento de Estanislao Zuleta. Todos somos miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y adicionalmente Carlos Mario es profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas, la Escuela de Estudios Filosóficos y Culturales. Bien, amables oyentes, en el reinicio de labores de recordar a nuestros maestros en 2010, hemos querido dedicar nuestros primeros programas a hacerle nuevamente un homenaje a Estanislao Zuleta. El año pasado estuvimos concretando el ciclo a propósito de Luis Antonio Restrepo y en los próximos días vamos a abrirnos a un nuevo ciclo en recordar a nuestros maestros que le presentaremos a nuestros oyentes oportunamente. Pero en estos días vamos a ocuparnos de recordar a Zuleta. El pasado 17 de febrero exactamente se cumplieron los 20 años de su muerte y se cumple también en el mes de febrero, el 3 de febrero más exactamente, los 75 años de su nacimiento. Y nos parece apenas normal y además necesario que en recordar a nuestros maestros dediquemos unos 4 o 5 programas a que veamos en qué está la memoria de Estanislao Zuleta 20 años después de su muerte. Entonces, Carlos, bienvenido y empecemos a conversar a propósito de Zuleta. Muchas gracias, Sandra, y también mis saludos a los oyentes. Es un lugar común decirlo, pero lo voy a formular con toda la sinceridad. Me alegra mucho volver a estar en el programa. Este programa lo comenzamos hace ya 5 años, pero el último año, por múltiples obligaciones que he tenido, me fue muy difícil estar semana a semana acá en la mesa con ustedes. Espero que este año pueda suplir esa falencia y sí pueda hacer algo que me gusta mucho, y es recordar a nuestros maestros. En este caso, como vos has dicho, vamos a retomar nuevamente a Estanislao Zuleta, conmemorando no solamente los 20 años de su fallecimiento el 17 de febrero, sino los 75 años de su nacimiento, que se cumplieron el 3 de febrero. No sé si querés preguntar algo, o Alejo, o comienzo con un comentario de mi parte. Pues yo creo, Carlos, que hay un tema importante y que me parece bueno que iniciemos por ahí. Creo que para los oyentes es ya conocido, sobre todo aquellos que son habituales seguidores del programa, nuestra relación con Estanislao Zuleta. Pero lo que nos convoca en este ciclo es su memoria. Entonces, que conversemos sobre el estado actual de la memoria, o en torno a la memoria de Estanislao Zuleta, porque hemos sido defensores en el programa de que a un pensador y a un maestro se le recuerda aproximándose a la obra de este pensador. Entonces, ¿qué balance haces vos de lo que es, tras 20 años de la muerte de Zuleta, la presencia hoy en nuestra sociedad
del pensamiento y el valor que tiene el pensamiento de Estanislao Zuleta. Bueno, para decir un tópico, la mayoría de los seres humanos pasamos por la vida sin dejar ningún tipo de marca que esté más allá de nuestra existencia concreta. Hay otros que tienen el poder y la fuerza de hacer unas huellas que logran pervivir más allá de su existencia física. Ese es el caso de Estanislao Zuleta. Sin desmesurarme yo a considerar a Estanislao Zuleta un hombre pues de la altura de Freud o de Platón o de Nietzsche, ni mucho menos. Cuando nosotros en este programa durante varios años hicimos una reflexión sobre Estanislao y su obra, y cuando nuestra Corporación Cultural Estanislao Zuleta evoca presente el nombre de este maestro, nosotros no lo hacemos en un plan de panegírico, de idolatría, ni perdemos de vista que Estanislao fue un hombre valioso y trascendente a su propia existencia. El hecho es que 20 años después estamos aquí en una emisora con los oyentes escuchándonos y en otros lugares están efectuando algunos actos que recuerdan a Zuleta, pero no es un hombre pues que nosotros vayamos a plantear en términos de los que pudiéramos llamar como esas figuras fundacionales, de los grandes quiebres y momentos que la humanidad ha tenido. Pero sí es un maestro muy importante y yo pienso, y creo que lo hemos compartido con ustedes, que la memoria de Estanislao no puede hacerse de otra manera que a través de su obra, volviendo a su obra, releyendo a Estanislao, dándolo a conocer a las generaciones nuevas, sometiéndolo al sedazo de la crítica, es decir, pudiendo recoger efectivamente ese legado en el único sentido en que vale la pena, pensándolo. Eso seguramente le hubiera gustado mucho a Zuleta, que se hiciera con su pensamiento, que fuera a su vez objeto de pensamiento. Pero yo creo, Alejo y Sandra, que por unas razones que son propias de la cultura colombiana y por otras que son propias de la condición humana, la memoria de Estanislao, esa que por ejemplo nosotros tratamos de abanderar, se tiene que defender a veces a contracorriente. No es solamente, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, de que la universidad guarda un olímpico desdén frente a Estanislao. A la universidad la tiene absolutamente ajena la memoria de Estanislao, y creo que estos acontecimientos que estamos celebrando, los 75 años de su nacimiento y los 20 de su muerte, son una prueba fiel de ello, en que las universidades, con quizás una loable excepción de la Biblioteca de la Universidad Nacional, no hizo del recuerdo de Estanislao Zuleta un objeto de su atención. Entonces ya está dicho y de sobra que recordar a un maestro como Estanislao no se puede hacer pensando que se puede esperar de la universidad un apoyo y un respaldo. Creo que la universidad, con una relativa indiferencia que tiene ante todo, no se opone de manera consciente, pero tampoco favorece de manera intencional esa memoria. Creo que también la memoria de Estanislao tenemos que defenderla contracorriente en un país en donde ignorancia y tontería se han dado la mano y donde una cultura laica, una invocación siempre de lo superfluo y de lo ligero, ha terminado por volverse casi que la impronta que marca las formas de expresión de la sociedad colombiana en su conjunto. En tercer lugar, porque yo creo que este es un país que adolece, y cada día me parece que es más acentuado eso, de una élite intelectual, y cuando digo élite no digo una minoría privilegiada, sino simplemente de unos hombres y mujeres que se comprometan con el conocimiento al servicio de la vida pública y de la vida social, y cada vez estamos más disminuidos en la fuerza de lo que podríamos llamar una inteligencia devenida, una labor intelectual. Muchas veces he dicho y lo voy a repetir, el camino del conocimiento muestra un destino que nos entrega a tener cada vez más profesores y menos intelectuales. Debo decir de paso, para evitar malentendidos, que cuando yo uso la palabra intelectual no la uso en un sentido ampuloso o arrogante, no estoy pretendiendo con ello señalar ninguna superioridad, etcétera. Estoy diciendo simplemente que por las razones que fuere hay hombres y mujeres que dedican su vida a un tratamiento permanente de las ideas y a una aplicación de estas ideas a la sociedad. Y yo creo que esta ausencia de intelectuales, pues con contadísimas excepciones, creo que Alfredo Molano, a quien tendremos la fortuna
en un próximo programa y más o menos inmediato de contar con él para conversar precisamente sobre Estanislao. Creo que con excepción de alguien como William Ospina, figuras públicas escasean y por ende un intelectual de las características de Estanislao, que no fue un hombre que hizo una relación con el saber simplemente para enseñar en un salón de clase en la universidad, pues no encuentra esos interlocutores a posteriori pues de él, de Estanislao, que hoy permitiesen refrescar de manera creativa su memoria. Creo que esa es otra razón por la cual la memoria de Estanislao no está en el lugar en el que yo creo que se merecería Estanislao, con toda la ponderación del caso, dicho ya al comienzo, de que no estoy aquí elevando a Zuleta a las alturas supremas del conocimiento, pero yo sí creo que es un hombre que merece ser guardado en la memoria de las generaciones nuevas de colombianos y ser estudiado y pensado por todo el potencial que encierra precisamente su reflexión. Podría aducir otras razones que expliquen por qué hoy estamos recordando a Estanislao con cariño, con gratitud, pero al mismo tiempo lamentando que él no tenga la fuerza que merece tener en la memoria en general de la población o de instituciones como la universitaria. Pero dicho sea de paso, lo mismo sucede con otros pensadores nuestros, que tampoco son objeto de una memoria muy decidida por parte de la población o por parte de los sectores, llamémoslo así, entre comillas, de la inteligencia. Pero también hay otra razón, en mi opinión, y esto puede suscitar seguramente mucho debate, pero lo voy a decir porque me parece que las cosas, si se dicen con respeto, no hay por qué quitarles la crudeza, porque si las cosas son crudas hay que enunciarlo. Yo creo que también contra la memoria de Estanislao Zuleta juegan infortunadamente un papel muy negativo los herederos de Estanislao Zuleta y quienes detentan los poderes legales sobre la obra de Estanislao Zuleta. A mí me parece muy impresionante que 20 años después de su muerte y haciendo un reconocimiento a la labor de compilación de la obra de Estanislao Zuleta, que como los oyentes saben, seguramente fue una obra dispersa en el país y que nunca quedó en forma de escritura, sino que esencialmente se sostuvo como grabaciones de conferencias, y de no haber mediado el esfuerzo que la Fundación Estanislao Zuleta, que es una cosa distinta a la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. La Fundación Estanislao Zuleta son dos personas, son Pepe Zuleta, el hijo de Estanislao, y Alberto Valencia, un profesor de la Universidad del Valle que ha hecho algunos trabajos en torno a Zuleta que tienen su valor y su mérito. Esa fundación, radicada en Cali, cumplió un papel, en mi opinión, muy importante hasta cierto momento. Recogió, en una labor muy tesonera, lo más que se pudo del legado oral de Estanislao Zuleta, lo archivó, ha hecho algunas transcripciones y eso nos ha garantizado que la palabra Estanislao, que se pudo haber perdido, en muchos casos logró pues preservarse. Digamos que hasta ahí la Fundación Estanislao Zuleta, la de Cali, repito, no confundirla con la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, que es otro proyecto muy distinto, hasta ahí la Fundación había hecho un papel que yo diría muy positivo. Pero apenas se compila o se recoge eso y se guarda en un archivo, entonces comienza lo que es el suplicio de los muertos, y de los muertos inteligentes, sus herederos. Porque entonces los herederos suelen tener dos posturas. La una es que asumen desde el orden legal la potestad sobre toda esa palabra. Entonces esa palabra se vuelve inmanejable. Entonces para editar Zuleta, que fue un combatiente de las ideas, un hombre que expuso en el mundo con generosidad sus consideraciones y sus planteamientos, se encuentra con que quienes hoy tienen los derechos legales mantienen una cortapisa permanente que impide, por ejemplo, que se utilicen textos de Estanislao Zuleta, se puedan hacer efectos de divulgación social y que se puedan adelantar, por ejemplo, labores incluso de orden político, porque para todo hay que tramitar un permiso que tienen que aprobar, obviamente. Entonces, esos que no tienen otro mérito para detentar el control de la obra de Estanislao Zuleta que ser sus hijos, o que hacer parte pues de una fundación que tiene pues esos derechos de autor.
Yo entiendo eso y, por ejemplo, para la corporación nuestra ha sido muy penoso muchas veces tener que bloquear trabajos sociales que tenemos, porque ante la solicitud, por ejemplo, de que se nos permita publicar en un texto dirigido a sindicatos, por ejemplo, la conferencia de Zuleta sobre la lectura, entonces nos han puesto todos los requeñeques del mundo hasta que finalmente nos han hecho desistir, al punto que, paradójicamente, una corporación como la nuestra, que es una corporación que hace un trabajo tan fuerte, tan grande, tan expansivo, que tiene tanta importancia en este momento, por lo menos en lo que vienen siendo las concreciones de sus proyectos, se ve bloqueada para poder difundir la obra de un pensador como Estanislao, porque los dueños de los derechos de autor se apoyan como buenos espíritus burocráticos en los legalismos para impedir que una obra que, repito, Estanislao siempre desplegaba de forma generosa pueda realmente ser difundida. Y yo con esto no estoy desconociendo que la fundación necesite recursos para la fundación pues de Cali para publicar a Estanislao, para hacer la revisión de los materiales escritos y hacer las publicaciones. Pero yo creo que se pueden utilizar otros mecanismos y no los impedimentos que por lo menos a nosotros nos ha tocado padecer para poder difundir la obra de Estanislao. En segundo lugar, porque entonces los herederos, y en esto pues me parece que no es exagerado hacer una recordación de lo que le pasó a Nietzsche con esa peste suya que se llamó Elizabeth, la hermana, que quedó en posesión del legado de Nietzsche. Entonces ella era la que decía que se publicaba, que no se publicaba, que guardaba, que no guardaba, y sobre todo era como una especie de guardiana del sentido, del hipotético sentido que ella creía que respiraba la obra, en ese caso de Nietzsche. Y otro caso pasa acá. En la Fundación Estanislao Zuleta de Cali se cree la guardiana del sentido de Estanislao Zuleta y se cree en derecho a descalificar cualquier interpretación que se haga de Estanislao Zuleta que no sea la que consulte con la visión de quien es en este momento, pues del par de personas que en este momento constituyen esa fundación. Entonces, Zuleta es un pensador que tiró unas ideas al tapete y que está abierto a una interpretación múltiple, y lo que tendría que haber es una discusión. Pero nadie puede arrogarse la potestad de decir qué es verdaderamente Zuleta y qué no es verdaderamente Zuleta. En eso la prueba está siempre planteada. La prueba de una interpretación está en que con los elementos de una obra se pueda demostrar que efectivamente lo interpretado es válido. Pero eso ha sido un problema, y yo creo que eso también ha impedido mucho el despliegue de la obra de Estanislao. Es decir, por eso digo que paradójicamente el trabajo que hacen algunos y que por ejemplo hace nuestra corporación, con lo modesta que sea, bueno, con los errores que sea, con la ignorancia que tengamos, etcétera, encuentra una roca muy difícil de sobrepasar a veces en quienes reclaman desde lo legal los derechos de autor, y desde lo epistemológico se creen portadores de la interpretación verdadera de Estanislao Zuleta. Cuando, por ejemplo, desde el lado mío, y podría decir que de algunos miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, pensamos que Pepe y Alberto Valencia lo que han hecho es precisamente Pepe limar a Estanislao Zuleta, en donde Estanislao Zuleta fue siempre un hombre muy arisco y muy crítico, y sobre todo donde Estanislao Zuleta fue un defensor de la gran literatura. Más bien, en lo que yo interpreto que se quiere presentar ahora, a nombre de Estanislao Zuleta, es un discurso que aliviana las cosas, que presenta la literatura como una cosa light, como una cosa de entretenimiento, etcétera, y yo creo que ahí entre el padre y el hijo hay una distancia abismal. Estanislao Zuleta fue defensor de los grandes pensadores, de los grandes escritores, de los bellos y profundos libros y de las lecturas rigurosas, y por eso, más allá de que, por ejemplo, a sus herederos no les guste, Estanislao Zuleta fue defensor de escritores tan exigentes como Robert Musil. Pero ahorita, muy acorde con la moda de la época, entonces, y a nombre del significante Zuleta, entonces se quiere como presentar la imagen de un Estanislao más bien como el que alivianó las relaciones con la lectura literaria, y entonces la literatura es placer, y dele pues con ese estribillo de la literatura como placer, y claro que la literatura depara satisfacción, pero una cosa es que depare placer y otra cosa que depare goce, y Zuleta creo que en eso fue incluso insistente, siempre definió la literatura como lo que impacta y conmueve. Así no le parezca, por ejemplo, a sus herederos, que creen que la literatura debe ser para ratificarlo a uno. Y en segundo lugar, frente a eso, yo creo que también en quienes detentan el poder sobre la obra de Estanislao Zuleta, pues hay un academicismo.
Es decir, eso es una especie como de defensa del espíritu académico, y creen, por lo menos del lado de Alberto Valencia, que el mundo académico es el mundo que verdaderamente representa los mejores logros de la razón y de la racionalidad en general. Y entonces es como un Estanislao pues pasado ya por el tamiz de esa esterilización que hace presente la universidad. Y yo creo que Estanislao no necesita la universidad y que su obra no fue hecha según los cánones universitarios y que eso no le restó rigor. Entonces, ni literatura laic o discurso laic ni academicismo son Estanislao Zuleta. Así lo interpretan otros. Pero bien, tenemos derecho en igualdad de condiciones a tener una interpretación diferente, pero que nadie entonces se arrogue la potestad de declararse soberano del efectivo sentido de Estanislao. Y para rematar, yo creo que la Fundación Estanislao Zuleta, que hizo un trabajo, repito, muy encomiable, hasta que recogió el material, después ha hecho una cosa muy dañina. Acaba de salir, por ejemplo, un libro que lo habían anunciado con bombos y platillos, y que no es sino un refrito, mal hecho además, de textos de Estanislao que ya habían publicado antes, al que le adosan un textico que no había sido publicado en libro, una conferencia muy bella de Zuleta que se llama 3 culturas familiares en la sociedad colombiana. Y entonces, para publicar eso en formato de libro, lo acompañan de 6 o 7 ensayos que ya han sido publicados en otras ediciones y muchas veces 2 y 3 veces. Entonces nosotros tenemos un desorden en la obra de Estanislao Zuleta que realmente alarma. Eso es un cruce de textos sin trabajo realmente de edición, sin una concepción de obra, sin una defensa de un proyecto, que si necesita tiempo es preferible darle el tiempo y no hacer precipitados trabajos como el de sacar cosas en ese desorden. Entonces yo creo que la memoria de Estanislao Zuleta, por las tantas razones que dije, algunas concernientes a la sociedad colombiana, otras al carácter de una institución como la académica, pero también al papel que en mi opinión desde hace un tiempo viene jugando muy negativamente la Fundación Estanislao Zuleta, no tiene hoy el efecto y la memoria que yo creo que Estanislao debería tener, lo cual no quiere decir que Estanislao no haga presencia incluso en las generaciones nuevas, pero esa es pues como mi posición, y por eso no quería encubrir mi distancia muy crítica frente al papel que hoy juega la Fundación Estanislao Zuleta de Cali, y que en lugar de contribuir a que difundamos, expandamos, penetremos la sociedad colombiana con la obra del pensamiento de Estanislao Zuleta, más bien están ahí en esa función burocrática de andar pendientes de los derechos de autor, de la legalidad jurídica, y luego entonces pontificando desde ellos qué es lo que es Estanislao Zuleta y qué no es Estanislao Zuleta. Y situación que también tiene otro campo de expresión, y es cuál es la difusión, cuál es el conocimiento, cuál es el acceso real que tiene la obra de Estanislao Zuleta, por ejemplo, el audio y todo lo que está en el archivo de la Universidad de Antioquia, y que es un convenio entre la Fundación Estanislao Zuleta de Cali y la Universidad de Antioquia, como para que tenga cualquier persona ingreso y pueda trabajar y hacer cosas con eso. Entonces son unas cortapisas. A mí no se me escapa que hay que tener algunos controles. Yo sé que el argumento que se ofrece es que hay gente que ha hecho un mal uso y ha editado textos de Estanislao Zuleta para usufructo económico propio, y nada de eso obviamente nosotros lo compartiríamos, pero con ese rasero de que eventualmente alguien puede manejar la obra de Estanislao para un beneficio personal, lo que determina es generando un mecanismo de coartación para obtener un acceso más abierto y más amplio. Yo a veces me he puesto a pensar que si Estanislao Zuleta estuviera vivo y contemplara esa forma de proceder con su obra, el primer extrañado sería él. Él, un hombre que siempre fue tan generoso y en cierta manera como tan desinteresado para pensar cuál era el efecto y la consecuencia de su palabra con respecto a los beneficios que depararía, sería, pues, me parece alguien muy extraño. Por último, yo quiero advertir que tener estas divergencias y estas tomas de posición tan distintas no se ha de tomar pues como una cosa que necesariamente conduzca a algo negativo.
Yo creo que también los grandes pensadores dejan una estela tras de sí que obliga a que haya interpretaciones muy disímiles. Eso mismo le pasó a Jacques Lacan. Jacques Lacan cuando murió, pues abrieron interpretaciones diferentes sobre su legado. Igual estamos nosotros pensando, nosotros queremos mantener un Estanislao Zuleta en la memoria, pero no un Estanislao Zuleta adocenado por el academicismo o vuelto una especie de promotor de lecturas light y de lecturas ligeras y de cuentecitos que no van para ningún lado. No en vano Estanislao defendió las más altas expresiones de la literatura universal, que es tanto como decir expresiones que siempre fueron del orden de la exigencia y de la rigurosidad. Nosotros pues en esa medida creemos defender, por lo menos con honradez, una manera de entender a Zuleta. Queremos mantenerle a Zuleta esa dimensión no domesticada, esas aristas agudas que Estanislao siempre tuvo contra el establecimiento vigente y todas sus instituciones. Queremos defender lo que pensamos nosotros, habla más bien de la fuerza muy viva con la cual Estanislao Zuleta se posicionó en el mundo como un intelectual, sin abdicar jamás de esa función suprema que le compete a un intelectual, y es la de ser una conciencia crítica del mundo en que habita. Muy bien, yo creo que esta reflexión que nos dejas pone en el tapete pues una discusión muy pertinente para lo que preguntábamos ahora, y es guardar la memoria y sostener un lugar para Estanislao Zuleta en la historia de Colombia. Se nos ha acabado el tiempo, queridos oyentes, y este tema nos queda en punta, no solamente para que lo sigamos discutiendo en este programa, sino sobre todo para que a partir de ello, creo yo, se invite a una especie de debate público donde la suerte de la obra de Estanislao Zuleta sea pues abordada con más rigor. Y los invitamos la próxima semana a que continuemos este programa. Tendremos entonces una segunda parte de esta entrevista con Carlos Mario González, y recuerden que este es un programa realizado por la Universidad Nacional, UN Radio y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a corposuleta@gmail.com. Muchas gracias por la audiencia y hasta la próxima semana. Recordando a nuestros maestros, un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.
programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta y el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales para UN Radio.